El boxeo no solo se gana con fuerza, también con corazón, con hambre y con esa fe que te empuja cuando todos te dan por perdido. Una y otra vez los mexicanos han demostrado que no importa si el rival es más grande, más fuerte o el favorito hasta en las apuestas, porque arriba del ring el coraje puede cambiarlo todo. Hoy te voy a mostrar 5 veces en que David venció a Goliat, estas peleas con guerreros mexicanos que escribieron su nombre en la historia a base de pura valentía. Cuando en abril de 2025 la Organización Mundial de Boxeo envió a Jorge "El Chino" García para ponerse los guantes con el estadounidense Charles Conwell, más de uno aseguró que el mochiteco solo iba a conseguir un pase directo al matadero. ¿Por qué? Bad news. Conwell tenía un récord invicto de 21 victorias con 18 knockouts y el antecedente de ultimar al neoyorquino Patrick Day, a quien en octubre de 2019 envió al hospital, en donde finalmente perdió la vida 4 días más tarde. Charles estaba tan confiado que en la previa se atrevió a decir que luego de vencer al mexicano iría por Vergil Ortiz, el pugilista mejor rankeado de la categoría. El Chino García no era un donadie, sin embargo su récord de 32-4 y sobre todo su campeonato mundial Super Welter OIB no era considerado de prestigio, así que no titubeó al aceptar el combate eliminatorio por el título mundial contra Conwell, cuando la OMB se lo ofreció directo. La cita fue para el 19 de abril, en la Front Wave Arena de California. El primero fue el típico round de estudio. Del segundo al cuarto, la violencia de los intercambios fue brutal, se dieron con todo, pero sin que la balanza se inclinara hacia alguno de los lados. Para el quinto, Conwell marcó la diferencia maltratando al mexicano, fue más que él, de principio a fin, pero sería todo. En adelante el boxeo del Chino García se impuso con autoridad, sobre todo valiéndose de poderosos ganchos ascendentes y veloces combinaciones a la zona alta. En respuesta, el debilitado Bad News estuvo obligado a ensuciar la pelea para no recibir más castigo, limitándose a buscar en un resquicio el knockout que le salvara el invicto. Para su mala fortuna, este jamás llegó, e incluso si terminó en 2 pies fue de puro milagro. Lo justo era que Jorge Chino García ganara por decisión unánime, pero finalmente lo hizo por la dividida. El juez Lou Moret vio quién sabe qué pelea dando por triunfador a Charles, 115-113, mientras que al contrario los otros dos laterales, Damian Walton y Chris Migliori, le dieron sus tarjetas al sinaloense, quien engrosaba su registro a 33 puntos arriba con 26 cloroformos a cambio de 4 descalabros y 8 victorias consecutivas. Para mayo de 2025, el ex campeón mundial supermediano Caleb Plant solo había sido derrotado un par de veces en su carrera, ambas frente a los dos más grandes exponentes en las 168 libras, Saúl El Canelo Álvarez y David Benavides. Por lo tanto, al anunciarse su combate del 31 de mayo ante el joven nayarita Armando Reséndiz, poseedor de un angosto registro de 16 victorias y 2 derrotas, no sorprendió a nadie que las casas de apuestas se volcaran en favor del ortodoxo norteamericano, quien presumía de 23 triunfos, 14 de ellos por la vía rápida. En juego estaba el campeonato interino supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo. Plant comenzó el combate dominando e imponiendo su buen boxeo. Sus manos fueron más certeras que las del mexicano durante los primeros 2 asaltos y gran parte del tercero. Fue hasta los segundos finales que el toro Reséndiz conectó con dureza al estadounidense. A partir de ahí impuso poco a poco su constante presión y a castigar seriamente al de calzoncillos negros oriundo de Tennessee. Para el quinto, el toro atacó con precisión hígado y barriga, orillando a Sweet Dance Caleb a amarrarse para aminorar el castigo. Ya en el sexto episodio, Reséndiz lo tuvo al borde del knockout y desde ese momento tomó el control de las acciones, maltratando al anfitrión continuamente. Plant se veía superado en todo momento por la presión y el golpeo del toro. Se veía en muy malas condiciones, cortado y con apenas fuerzas para dar batalla. Solo el colmillo podía salvarlo y gracias a él logró aguantar hasta el final de la contienda. Durante los 12 rounds, Plant soltó 489 golpes, pero solo acertó 98 de ellos, mientras que el nayarita lanzó 571, de los cuales aterrizó 175 en la humanidad del norteamericano. Después del veredicto de los jueces, Armando el Toro Reséndiz ganaba con claridad el combate, aunque debió hacerlo por decisión unánime y no la dividida. Todo esto en virtud de que 2 colegiados le otorgaron la victoria al nayarita, 116-112, mientras que el otro inexplicablemente cantó triunfo para Caleb, 115-113. ¿Tú qué opinas? ¿El mexicano debió ganar por decisión unánime o dividida? Te leemos en los comentarios.
La del japonés Takashi Miura contra Francisco el Bandido Vargas en noviembre de 2015 es otra maravillosa historia en la que David venció a Goliat, pero esta es un tanto especial puesto que fue una guerra llena de drama, sangre y además fue elegida la mejor pelea del año. Si bien Bandido Vargas ostentaba 22 victorias, un empate y ninguna derrota, ir a Las Vegas para retar al campeón mundial superpluma del CMB era considerado un suicidio, sobre todo porque Miura venía de 4 defensas exitosas y el mismo número de victorias consecutivas frente a boxeadores mexicanos, nocaut técnico sobre Gamaliel Díaz, Dante Jardón y Edgar Puerta, y decisión unánime frente al orgullo de Quintana Roo, Sergio Thompson. Tras un brillante inicio en el Mandala Bay, un derechazo brutal del bandido estuvo cerca de mandar a la lona a Miura en el primer asalto. Sin embargo, el nipón resistió y aguantó la metralla del capitalino, quien se vio bien los primeros 2 capítulos ante un campeón desconcertado. Durante los segundos finales del segundo rollo, un cabezazo provocó un ligero corte en el pómulo derecho de Vargas, quien gráficamente le reclamó al referee para después, poco a poco, irle cediendo la pelea a Miura. En el cuarto giro, Takashi conectó un potente zurdazo que descompuso el rostro del mexicano y lo mandó al piso, pero afortunadamente al bandido lo salvó la campana. El japonés era amo y señor del cuadrilátero, comenzó a trabajar la zona afectada de Vargas con zurdazos peligrosos y además poderosas combinaciones que se estrellaron en el cuerpo y rostro del peleador azteca. Pese a los intentos de reacción por parte del bandido, le era imposible hacerle batalla a un rival ampliamente superior. Su ojo derecho estaba muy lastimado en el séptimo round. Parecía cuestión de tiempo para que el japonés terminara con la pelea y solo un golpe de suerte, uno fulminante, le daría posibilidades a Vargas, a quien por cierto en el octavo volvió a salvar la campana cuando el tercer hombre estaba cerca de parar la contienda, y ese anhelado golpe llegó en el noveno escalón. Fue un upper de izquierda el que le abrió camino al bandido. Posteriormente remató a Miura con un derechazo que lo mandó a la lona. El campeón pudo levantarse, pero lucía verdaderamente mal. Sergio Bandido Vargas se lanzó con todo por la victoria sobre un Miura que únicamente quería escuchar la campana para salvarse el pellejo. Mientras tanto se amarraba en cualquier oportunidad, pero ya estaba totalmente deshecho. Vargas sabía que ese era su momento y lo acribilló sin piedad hasta que el referee se dignó a detener la pelea. Dramático triunfo para el mexicano. Había estado prácticamente liquidado y a punto de ser uno más en la lista del matamexicanos, pero en el piso 9 concretó la hombrada más espectacular de su carrera, la cual lo convirtió en nuevo campeón superpluma del CMB. En junio de 2019 el mundo deportivo presenció una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo. El mexicoamericano Andy Ruiz Jr. derrotaba por nocaut técnico en el séptimo asalto al hasta entonces invicto y campeón mundial unificado de los pesos pesados, el británico Anthony Joshua. Antes del combate aconteció el 1 de junio en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, Andy Ruiz estaba 25-1 abajo en las apuestas y ni siquiera estaba contemplado para enfrentarse al campeón. Sin embargo, se le dio la oportunidad cuando Garrett Miller, retador programado originalmente, dio positivo en un test a 3 sustancias prohibidas. Los primeros 2 episodios fueron muy pasivos, con Ruiz y Joshua tanteándose. Para entonces el británico solo había conectado 9 golpes de 47 y Ruiz solo 3 de 31. No obstante, el tercer asalto sería totalmente diferente, marcando un punto de inflexión drástico en la pelea. Ruiz fue derribado casi al inicio víctima de una gran combinación, un uppercut y un volado de izquierda que le hicieron ver estrellitas. Tras ponerse de pie, el de raíces mexicanas reaccionó inmediatamente y a falta de 2 minutos con 17 segundos, sentó a Joshua con una serie de golpes rápidos. No conforme para acabar el round, acorraló al inglés entre las cuerdas y casi lo saca del encordado, la segunda vez que el referee le dibujaba el conteo de seguridad. Increíble, en tan solo 3 minutos la escena pasó de ser un combate lento y adormilado a uno vibrante y lleno de emociones. Entre el cuarto y el sexto episodio, ambos púgiles se repartieron intercambios menores hasta el cansancio, buscando una remontada que aumentara sus puntos en las tarjetas. Entonces llegó el séptimo. No habían pasado ni 30 segundos cuando Ruiz acudió una seguidilla de golpes a la cabeza de Joshua, quien tocaba el terreno plano por tercera vez, obligando a Michael Griffin a detener momentáneamente la querella. Anthony Joshua se incorporó como pudo,
pero apenas se reanudaron las acciones fue a la lona nuevamente tras otra serie de combinaciones por parte del Destroyer. Mientras se reincorporaba, Joshua escupía su protector bucal, se alejaba del árbitro y regresaba a su esquina con cierta vacilación. En el acto, Michael Griffin se le acercó y comenzó a hablarle. Lo notó desorientado y consideró que sus respuestas eran insuficientes. En virtud de ello, detuvo el combate y otorgó el triunfo a Ruiz Jr., convirtiéndolo en el primer campeón de peso pesado México-estadounidense y el segundo hispano en la historia del boxeo. La historia que te relato a continuación es una de las más épicas en la historia del boxeo. La legendaria segunda batalla entre Edwin el Chapo Rosario y José Luis el Zurdo Ramírez. Era el año 84, imagínate, en San Juan, Puerto Rico. Rosario, con un récord impecable de 24 victorias y 21 knockouts, llegaba al ring como el campeón invicto de los livianos, un torbellino de fuerza. Enfrente, el mexicano José Luis Ramírez, con 92 peleas en su haber, 70 knockouts y una furia de frustración acumulada por no haber logrado el título mundial, a pesar de haber enfrentado a leyendas como el Poas Olivares, Alexis Argüello, Ray Mancini y la última ante el propio Rosario en 1983. El boricua venía de una recuperación tras una lesión y con una confianza desbordante, mientras Ramírez estaba decidido a corregir su historia. El primer round comenzó como una tormenta. Desde el primer segundo el Chapo no perdió tiempo. Un golpe certero mandó al zurdo a la lona, apenas pasados 20 segundos para el sonorense, con una valentía que rayaba en lo kamikaze. Se levantó y aunque fue sometido en un castigo brutal, nunca dejó de responder con fiereza. El campeón dominaba el asalto con una precisión letal, pero el zurdo Ramírez no cedió. Su coraje era tan fuerte como los golpes que recibía. Cuando parecía que todo estaba perdido, el mexicano se levantó y siguió peleando con todo, recibiendo pero también buscando el momento exacto para contraatacar. En el segundo episodio, Edwin Rosario continuó con su agresión, desbordando a Ramírez una vez más. Parecía que el final estaba cerca, pero algo cambió. En el tercer rollo, un golpe inesperado del mexicano sacudió al campeón. Una zurda bien colocada hizo que el local perdiera terreno y de pronto el Guatabampo tomó el control. Ramírez, con una fuerza inhumana, no solo resistió, sino que comenzó a dominar. El Chapo, agotado y con su guardia baja, ya no podía evitar el avance de su adversario. La pelea se volvía más feroz con cada segundo. Llegamos al cuarto rollo. José Luis Ramírez, imparable, desbordó por completo a un puertorriqueño visiblemente cansado y con una avalancha de golpes lo arrinconó contra las cuerdas. El campeón intentó resistir, pero ya no pudo. A 30 segundos del final, el mexicano destrozó las defensas de Rosario. Un torrente de golpes implacable. El Chapo resistió lo que pudo, pero no logró evitar lo inevitable. Un giro espectacular y Ramírez, con su última explosión, lo dejó aniquilado, desorientado y totalmente atolondrado. Con un knockout en el cuarto asalto, José Luis Ramírez finalmente se coronó campeón mundial en una batalla que quedará para siempre en la memoria del boxeo. Una verdadera obra maestra de resistencia, coraje y boxeo. Así es como los gigantes cayeron frente a guerreros mexicanos que nunca dejaron de creer. ¿Cuál de estas hazañas te sorprendió más? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte, porque aquí seguimos reviviendo las batallas más épicas del boxeo. Si has llegado hasta acá, no me queda más que agradecerte montones. Y sin más que agregar, me despido de ti esperando encontrarte pronto en otro increíble y apasionante viaje a lo mejor del mundo deportivo. Hasta la próxima.